9 de la noche. Se abre la ventana de un mundo desconocido. Aquí inicia. El cartel paranormal. El cartel paranormal. El cartel paranormal de la Mega. Prohibido para menores de edad. Bienvenidos al cartel paranormal de la Mega. 9 de la noche, 2 minutos. Aquí estamos, Polo Urrego y yo, Dani Tres Palacios, acompañándolos una noche más de misterio. Vamos hasta la medianoche. Ya nos divertimos bastante en la primera parte. Tuvimos de todo un poquito, hasta un invitado, un comediante. Pero ahora entramos al misterio. Ayer un tema bien interesante, ¿no? Y aterrador, como el de los niños fantasmas. Que ahorita voy a hacer una mini continuación, porque tendremos al padre Andrés Tirado, con el que quiero hablar de eso un poco, ¿no? La creencia católica, qué opina de los fantasmas y sobre todo los niños fantasmas. Y algo que hablábamos ayer con Paul que estuvo muy chévere, que nos pusimos a como hacer un análisis o un debate sano al cierre sobre hasta qué punto hay muerte violenta. Porque mucha gente cree que el fantasma queda cuando hay muerte violenta, que uno dice, ¿se suicidó? Ese queda como fantasma. Lo atropelló un carro, queda como fantasma. Se le cayó una teja encima, queda como fantasma. Pero si uno se pone a fumarse 2 paquetes de cigarrillos al día y sabe que eso lo va a matar, y después de 5 años o 1 año o 10 años
muere de cáncer de pulmón, le dicen, hombre, pues que todo lo que fumaba, ahí yo debatía eso con Paul. ¿Será que Dios sí le dio ese final o usted se adelantó a la fecha por consumir eso? Y viene siendo una especie de suicidio, ¿no? Pero un suicidio demorado, digámoslo así. Claro, nosotros entendemos como suicidio a la persona que hace algo para quitarse la vida en el siguiente minuto y se acabó. Pero la muerte violenta, y vuelvo y arranco con esto para enlazar un poco lo de ayer, es si yo atento contra mi cuerpo con lo que le unto a mi cuerpo, ¿no? Y con el paso de los años muero por culpa de eso que yo consumía. ¿Eso es muerte violenta? Sabiendo yo que me estaba haciendo daño, ¿no? Si yo mañana me encierro en mi apartamento y me dedico a tomarme 2 botellas de trago diarias, no sé, porque me deprimí, me despechado, porque quise vivir esa vida como mucha gente a veces lo hace, multimillonarios que se encierran a tomar trago, sabe uno que eso lo hallará a la muerte. No sé si en 1 año, 10 años, depende del organismo, ¿cierto? O drogas, ¿no? Daniel está en la apartamento todos los días drogado, vuelto nada. Y el día de mañana sale la noticia, después de 1 año, Daniel Tres Palacios sufre un infarto, ¿cierto? Y todo el mundo va a decir, claro, drogadicto, se estaba consumiendo drogas todos los días. Entonces ahí, ¿eso es muerte natural por el infarto? ¿O fue una especie de suicidio? Y pasa a ser en el mundo espiritual muerte violenta. Porque si hablamos de un Dios sano, un Dios bueno, para que me entiendan, pues no creo que Dios diga, bueno, mire, creía a Paul Urrego, pero a los 30 años lo van a encerrar en un apartamento a tomar trago y drogas y que al mes le dé un infarto. ¿Será que Dios hace ese destino y entonces por eso no creamos como fantasmas porque fue la muerte que nos eligió Dios? ¿O Dios elige muertes para todos, muertes, no sé si esté bien dicho una muerte linda, pero para que me entiendan, sino que lo que pasa es que debido a nuestros actos en vida nos adelantamos, ¿no?, a otro tipo de muerte. Entonces Dios dice, hombre, yo tenía Tres Palacios hasta los 80 años, viejito, pero el hombre a los 50 se enloqueció y se puso a beber trago. Se murió en 5 años. ¿Quedaría como fantasma? Es un buen análisis ese, relacionando esto con los fantasmas. Porque, repito, mucha gente dice, usted queda como fantasma cuando tiene muerte violenta. Hoy vamos a hablar de exorcismos y liberaciones ahorita con el monseñor, pero quiero hablar con el monseñor un ratico al principio de esto que estoy hablando, también sobre los niños fantasmas, y ahorita en un ratico personas que quieran hablar de exorcismos y posesiones, que crean que están siendo poseídas, que crean que tienen un familiar poseso, que tengan dudas, los voy a dejar hablar con el padre cuando llamen, para que hablen de tú a tú con él sobre exorcismos y posesiones. Por ahora, lo voy a saludar, monseñor Andrés, ¿cómo me le ha ido? Muy buenas noches, Danielito, Paul, a todos los que están en sintonía, aquí volviendo a la casa. Qué bueno, monseñor Andrés Tirado, qué rico poder hablar con usted. Ayer hablábamos de un tema, padre, y quiero enlazarlo un poco antes de pasar al tema de hoy, de los niños fantasmas y también del tema de la muerte violenta. Padre, bajo sus creencias, sus investigaciones, ¿los niños pueden quedar como fantasmas? La mayoría de los que se manifiestan como niños no son niños, ¿no? Son chukis, son espíritus bajos, sí, que toman la forma de niños. Pero sí hay casos donde hay infantes, si queremos llamarlo así, que volvemos a algo muy importante que alguna vez lo hablamos en el cartel, es el libre albedrío y la decisión de a dónde uno quiere ir cuando uno muere. Dios no lo sujeta a uno y le dice, hermano, usted se muere y se va para el reino de los cielos porque yo quiero que usted esté ahí. No, ya es algo voluntario. Y en esa conciencia también los niños o los infantes tienen esa conciencia en el momento en que mueren. Pero un niño, padre, perdón, un niño de 5 o 6 añitos, ¿el niño a esa edad ya está pensando a dónde quiere irse? ¿Ya sabe, ya conoce de un cielo, un purgatorio, un infierno, una reencarnación? No creo. Claro que sí, es que no es el espíritu no tiene edad. La edad es el proceso biológico cuando entra el espíritu a la materia y tiene que empezar un aprendizaje desde que el óvulo es fecundado por el espermatozoide. Pero ya el espíritu diseñado por Dios está ahí. Entonces, Daniel, hermano, usted va para tal lado, usted va a nacer ahí y de ahí en adelante usted empieza su proceso. Pero eso no quiere decir de que usted sea el mismo
proceso espiritual el mismo cronológico de llegar, estar en el vientre de su mami y salir al mundo y decir, yo crezco igual que mi espíritu a lo que es la materia. Entonces, si yo tengo 5 años materiales, tengo 5 años espirituales, eso no es así. El hecho es que la concepción de nuestro espíritu se va adaptando a lo que vamos viviendo. Por eso hay espíritus que quieren conservar como ese estado de la niñez. Y hay espíritus, yo he tenido casos donde hemos hecho exorcismos en casas, en lugares, donde hay demonios que se hacen pasar por niños, Sí. pero sí hay niños que se quedan en un lugar. Dicen, yo no me quiero ir para tal lado, conservando ese nivel cronológico humano. Por eso, pero para entender, entonces hay niños fantasmas, bien lo dice el padre, pero es porque el niño no quiso irse a ese cielo. Exacto. Pero no es el niño el que dice no, es el espíritu de él. Es el espíritu de él, claro. Uy, eso es una confusión enorme. O sea, el niño es complejo. O sea, sí entiendo. O sea, el niño ni siquiera oído hablar ni cielo, ni infierno, nada de eso. El niño está jugando 5 años, lo atropelló un carro. ¡Pah! El espíritu de él sí sabe a dónde quiere ir. Más sí, el niño de pronto no, así no haya escuchado de cielo ni nada de eso. Él viene ya en el espíritu, bueno, eso los científicos lo llaman el gen de Dios, ¿no? Okay. Y hay una neurona, según los médicos, donde ya hay una programación física, biológica, donde cada ser tiene un llamado a lo espiritual. Por eso todas las culturas buscan lo espiritual. Pero en el espíritu ya está una programación. Pero ¿y por qué un espíritu, si está programado por Dios, digámoslo así, por qué elegiría no ir al cielo? Por la libertad que tiene. Sería como un espíritu rebelde. No es una cuestión de rebeldía, sino una cuestión de confort. A veces de miedo. Mire, cuando hemos tenido este contacto con estos espíritus de niños que no han querido, que se quedaron en un lugar, muchas veces tienen miedo a qué es lo que va a suceder. Uh-huh. Entonces ellos prefieren quedarse ahí reviviendo lo que ellos hacían. Entonces jugar o estar en un lado, estar en el otro. Entonces ellos se quedan como muy confort, en una zona de confort muy, muy adecuada para ellos. Y no solo los niños, los grandes también. Entonces hay espíritus que dicen, yo no me voy de aquí porque yo construí esta casa y yo me quedo acá. Y quedan atormentados. Pero mi espíritu puede pensar distinto a mí. Le voy a poner ejemplo. Yo digo, no, Daniel Tres Palas dice, no, yo cielo no, yo no creo ni en el cielo ni que voy a ir a un cielo. Pero puede que mi espíritu diga, no, si vamos para el cielo. Claro. O sea, el espíritu al final es el que elige. Es el que elige. Pero entonces yo en este momento, padre Daniel Tres Palacios, no sé qué quiere mi espíritu. Ese es el gran problema. Por eso es el proceso espiritual que Jesús nos enseña a conocernos a nosotros. O sea, que si alguien quiere ir al cielo, religiones, si alguien quiere ir al cielo y el espíritu no. Es una cuestión de que es de programación en la vida, de encuentro personal. Pero ahí viene el deseo de su espíritu, que es lo que prima, que es lo que quiere hacer su espíritu. Pero yo no conozco lo que quiere mi espíritu. Claro, es que ese es el enredo. Ese es el problema. Bien, bravo. Uy, pero eso es pero mire que... Claro, eso es complejo. Pero mire que es la primera vez que escucho esto, padre, porque... cuántico, mijo. Porque me pongo a pensar cuántica. Cuánta gente en vida dice, no, yo sí quiero al reino de los cielos, Jesús o Dios o como lo quieran llamar, yo voy donde Él. Y puede que el espíritu de esa persona diga, no. En un momento dado diga, no. No, nosotros no vamos para allá. No, yo no quiero ir allá porque ¿qué saben que me va a pasar? O sea que es como fuéramos 2 personas en una. Sí, hay una desconexión y hay una integración al tiempo. Entonces hay cosas que el espíritu quiere hacer y otra el cuerpo, la materia. Ya. En este plano terrenal gana la materia. Pero cuando usted ya deja su envoltura... Pasa al espíritu. Exacto. Y él le dice, hermano... Si no nos integramos bien en esta vida, espiritualmente, si usted no cooperó conmigo para crecer espiritualmente, porque es un híbrido de intercambio de conocimientos físicos y espirituales. Él le dice, hermano, ya usted se jodió, su cuerpo se deshace, yo miraré qué voy a hacer. Entonces, por eso viene el proceso de crecimiento. Muchas religiones lo llaman el nirvana, lo llaman la iluminación. Jesús lo llama conocer al Padre, donde nosotros espiritualmente vamos conociendo nuestro espíritu, nuestro interior, y nuestro espíritu se va alimentando también de lo que nosotros vayamos haciendo en esta vida. Por eso es tan importante ese trabajo. Los egipcios también hablaban del mismo tema. Muy bien, es el Monseñor Andrés Tirado hasta ahora en el cartel de la Mega.
Aquí estamos en el Cartel Paranormal 914, hablando con el Monseñor Andrés Tirado. Estas charlas me encantan con el padre. Aclara muchas cosas, pero eso sí, cada quien decide en qué creer y qué no. Pero ese tema interesante, ¿no? Lo que el espíritu quiere y lo que uno quiere en vida. Y a lo mejor el espíritu cuando uno muere dice, usted quería eso en vida, pero yo me lo llevo para el cielo, mijo. Entonces ahí es una confusión grande. Padre, hablando del tema de ayer, los niños fantasmas, usted decía, sí, hay niños que pueden quedar como fantasmas, que mucha gente dice que no. ¿Cómo diferencia uno que el niño que está viendo uno en su casa, el niño que se le está apareciendo a uno, si es un niño fantasma y no un demonio, o al revés, o es un demonio? ¿Cómo se da uno cuenta de eso? Porque ayer, y lo involucra una historia, ayer hubo una historia muy buena en un apartamento en Bogotá, donde un padre de familia contaba que vivían con un fantasma, que él no diferenciaba bien si era niño o niña, pero era un fantasma, él lo llama un individuo. Y lleva 30 y pico años viviendo con ese fantasma. La hija tiene 20 años y la hija ve también al fantasma, al niño o a la niña. Entonces, ¿hasta qué punto, padre, uno sabe que es un niño fantasma, que es un demonio, y qué tan bueno es acostumbrarse a vivir con un fantasma? Bueno, hay una cuestión que es, eso se llama un espíritu residente, un espíritu que se queda en un lugar. En todos los lugares hay entidades, espíritus, entran, salen, están. Gracias al Señor, pues la mayoría no es sensible a eso y no hay esos encuentros, digamos, espirituales con estas entidades. ¿Cómo podemos discriminar, saber cuál es cuál? Es muy difícil, solo un experto puede llegar a esa conclusión. ¿Por qué? Aunque les voy a dar unas señales que les puede servir. Porque un demonio es muy astuto y él se presenta muchas veces y a los niños se les presenta como un amigo. Lo que a veces hablan los psicólogos, amigo imaginario, que existe, que es verdad, también es algo psicológico, pero que también hay espíritus o estos chukis, estos demonios que se acercan y se presentan como muy amigables. Sí. Cuando saber diferenciarlo es muy difícil, solo un experto, pero cuando las cosas suben de nivel, entonces empiezan a manifestarse fenómenos paranormales muy fuertes en una casa. Empiezan a privarlos, empiezan a mover objetos, a dañar objetos, que sientan frío, que sientan calor excesivo, que sientan miedo, que sientan opresión. Ahí es cuando esa entidad ya dejó como una fase de engaño y se está mostrando como es. Ahora, vivir con un chuki o adecuarse a vivir con un espíritu no es positivo, porque estos espíritus, de todas maneras, así sean, no sean violentos o agresivos, consumen la energía del lugar y de la persona. Entonces nosotros debemos de acostumbrarnos a vivir con seres de luz. ¿Cuáles son los seres de luz? Los ángeles, la Virgen, el Padre, el Espíritu Santo. Estos espíritus que viven en algún lugar y a veces aceptan a los que están ahí. No es como los animales, ¿no? Nosotros a veces creemos que la mascotica es mi mascota y es al contrario, la mascota piensa que uno es la mascota de él, o el hijo, o el que tiene que cuidar, por ejemplo. Entonces uno llega a un lugar y esa entidad está ahí, un residente, y él es el que dice, me caen bien, los acepto, voy a convivir con ellos. Otros dicen, no me los voy a aceptar y les voy a hacer la vida imposible. Como hay muchos testimonios, películas, bueno, en fin, en el mundo paranormal que hablan de estas historias. Entonces, estas entidades empiezan, así no sean violentas o fuertes, a consumir la energía, empieza a haber una simbiosis, algo parasitario, empiezan a consumir la energía del lugar y de la persona, y esto no es positivo. Pero hay muchos casos y hay muchas personas que se acostumbran a vivir con ellos y ya les hace falta. Es más, hay casos de posesiones donde hemos tenido que dejar ese proceso de exorcismo porque la persona me dice, en casos de muy puntuales, mujeres, es que yo siento que él viene, me acompaña y hasta me hace rico. Así me lo han dicho. Sí. Entonces yo la verdad es que siento como protegida, siento que me respalda, como que no quiero que se vaya. Entonces uno no puede decir, bueno, pues hasta ahí yo puedo llegar. Entonces sí hay un encuentro y hay lugares donde hay personas que se hacen conexiones psíquicas, espirituales y emocionales con estas entidades, pero no son muy positivas. Monseñor, ¿la forma de morir afecta en que alguien, sea un joven, un niño, un anciano,
quede como fantasma o eso no tiene nada que ver? Porque se oye siempre, ¿no? Que la gente dice la muerte violenta hace que la persona quede como fantasma. ¿Qué opina usted de eso? Claro, el cómo se vive y cómo se muere. Son dos factores muy importantes. Sí afecta en el proceso espiritual, pero como se los decía hace un momento, el libre albedrío, el decidir, eso también prima también en la condición espiritual de ese espíritu. Ahora, está condicionado también de cómo muere, las condiciones, y cómo ese espíritu va a aceptar o no ese proceso. Y algunos es más demorado, algunos es más lento, algunos es más difícil, sobre todo los que se suicidan. Por ejemplo, ahorita Danielito decía, pero es que el que coge y se empepa y se mete su sobredosis, pues claro, estamos viendo que está utilizando el libre albedrío y está cortando el plan de Dios. Exacto, eso pasaría también a ser muerte violenta. Claro, claro que sí. O sea, como un suicidio prolongado. Sí, y hasta más severo porque hay más sufrimiento. Claro, o sea, entonces ahí sí, o sea, uno dice, no, murió de muerte natural que le dio un infarto, pero uno dice, pero le dio un infarto porque estaba tomando trago y consumiendo drogas hace 5 años encerrado en la casa. Eso pasaría a ser muerte violenta y se adelantó a los planes de Dios. Claro, total. O sea, que alguien que muere en esas condiciones... Como es la vida, es la muerte. Podría también estar penando. Claro, es muy posible. Es más, puede penar una persona que haya sido muy buena en la vida, porque decidió, no me quiero ir, ¿por qué me van a llevar? Déjeme un ratico acá, okay. No sea así, no sea mal, déjeme, yo quiero estar acá, o no me voy, que pasa mucho. Mi hijo, mi hija, mi nieto tienen problemas, dificultades. Nosotros creemos es que el espíritu no pierde la conciencia, no pierde memoria, no pierde... ¿Dónde la almacena? En el espíritu, es una unidad espiritual diferente a lo físico. Lo emocional, esos lazos afectivos no se rompen. Entonces usted cree que no, ya se murió mi papá y es que ya está por allá y ya. No, él sigue viendo y sintiendo muchas cosas de lo que está sucediendo, así no tenga un cuerpo físico. Entonces dice, mi hija, mi hijo está pasando por un momento difícil, yo no puedo dejarlo solo. Eso es complejo. Muy bien, el monseñor Andrés Tirado hablando de los niños fantasma, que ayer hablábamos de ese tema y es algo interesante. Ahí lo que el padre nos decía, bueno, eso como para chulear esa parte y complementar lo de ayer que nos saca ahí de muchas dudas. Bueno, monseñor, hay un tema también en estos días, llamó mucha gente a contar historias de posesiones. Personas que no solamente tienen al fantasma en su entorno, sino que el fantasma se mete en el cuerpo de ellos. Ese demonio entra en el cuerpo y los hace cometer locuras muchas veces, contra su pareja, contra ellos mismos. ¿Cuánta gente de pronto se ha quitado la vida por estar poseído? ¿No? Es un tema bien, bien interesante. Entonces yo dije, bueno, voy a invitar al padre la noche de hoy, del miércoles, un ratico, para que responda a dudas en las líneas telefónicas acerca de este tema. Ya el padre muchas veces acá ha hablado de las posesiones, de los exorcismos, pero quiero hoy que usted, que tiene esos síntomas, bien sea suyos o de alguien en torno a su familia, nos llame y hable con el padre directamente, como si fuera una consulta con él en el escritorio. Mire, padre, yo me siento extraño, yo escucho voces en mi cabeza, estoy viendo un hombre de negro y a veces ya pierdo el conocimiento y cuando despierto he roto todo el apartamento. ¿Qué es eso? ¿Será que sí entra uno en posesión? Aprovechen ustedes a salir de esa duda. Consultas sobre exorcismo, sobre posesiones. Si ustedes le practicaron una liberación a alguien en algún momento y no funcionó, o qué le pasó y tiene alguna duda con el padre, pues aclárela esta noche. Pueden llamar al 601-288-4218, 601-287-9731. Exorcismos y liberación en este momento. Más tarde traeremos las historias de miedo, pero aprovechen al monseñor para hablar puntualmente de ese tema, que como dice el padre, todos los días hay gente poseída, ¿no, padre? Eso es pan de cada día. Chuquiciados. Sí, señor. Poseídos, uno diría, no, eso es un caso en Colombia cada cuánto. No, eso es todo el tiempo. En Europa, en Estados Unidos, en muchos lugares donde pensamos, no, es que están más civilizados que nosotros. Aquí somos indiecitos y todavía creemos en la brujería, en la posesión. No, en muchos lugares y en todos los niveles sociales, económicos, políticos. Sí, ahí no importa el estrato, ni la ciudad, ni el pueblo. Ni religión. Ni es que mi casa es más bonita, entonces ahí no entro en posesión. Entonces, ¿qué pregunta, qué duda tiene usted acerca de este tema, de las liberaciones, de los exorcismos, del ser poseído? La Mega, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Maximiliano. Maximiliano, muchas gracias. Le presento al padre Andrés Tirado, puede hablar con él. Buenas tardes, padre. Es que resulta y sucede que hace 10 años yo compré un apartamento nuevo
y se nos ha mantenido como un espíritu de un niño ahí en el apartamento. Cuando se dejan los juguetes con pila, él por la noche los prende. O sea, es a pasar de pieza en pieza. Él molesta más que todo por las noches. Y nosotros lo bautizamos Juan de Dios, y nosotros le decimos Juan de Dios, él se hace quieto, y él se está quieto. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Bendecir el apartamento? ¿Qué podemos hacer? Pero ahora le pregunto a usted, estamos hablando de posesiones y liberaciones y exorcismos. Este espíritu que usted dice que tiene en la casa, que a veces juega con las cosas y todo, ¿usted siente que en algún momento ha intentado apoderarse del cuerpo de, de alguno de los que habitan esta casa? No, señor, no. Hasta ahí no han llegado. Bueno, le voy a leer esa pregunta y como un bonus, porque es exorcismos y liberaciones hoy puntualmente. Padre, ¿pero qué le puede responder a él sobre ese fantasma? Bueno, hay algo que nosotros, y le damos la puerta también al enemigo, un craso error es humanizar a este espíritu, volverlo parte de la familia, darle un nombre, decir yo lo quiero ayudar, no venga que yo le colaboro. Una de las misiones del Ministerio de Liberación y Exorcismo es no solo sacar a los demonios, sino también ayudar a estos espíritus. Entonces hay que buscar que ellos asciendan, así ellos a veces no entiendan o no quieran o están acostumbrados a un estilo de vida espiritual, si lo queremos llamar así, donde ellos se acostumbran a ciertas cosas. Por eso usted le coloca juguetes y los juguetes se manifiestan, usted le dice algo y él entiende porque es que ellos son inteligentes. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay que buscar ayudarlo, sea que sea un Chucky, un demonio, como lo estábamos hablando con Danielito, o sea que sea un espíritu de un niño como tal. La oración es muy importante. Si hay un pastor, un sacerdote o de la religión que quieran profesar, hay un líder espiritual que bendiga la casa. Eso se hace desde tiempos muy antiguos y es muy importante empezarlo a ignorar, aunque él se moleste, porque él también ha generado una conexión emocional. Entonces, lo más seguro es que se vaya a molestar, pero ustedes no tienen que tenerle miedo a eso y empezarlo a ignorar, para que él vaya entendiendo que es su casa, no la casa de él. Ahí venimos a la psicología animal, ¿no? Un poco muy parecido a los gatos, a los perros, como ellos actúan. Padre, si en una casa hubiera alguien con síntomas de posesión,